Bienvenidos a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos de lleno en el informe sobre Desarrollo Mundial 2024 del Banco Mundial. Y el gran tema, bueno, es el sueño del progreso económico, ¿no? Todos los países quieren avanzar, pero ¿por qué algunos despegan y otros parece que se quedan ahí, varados en una zona intermedia? Exacto. Hablamos de la famosa trampa de la renta media. Un desafío, ojo, que afecta a países donde viven 6.000 millones de personas. Casi nada. Efectivamente. Es una cuestión capital, sí. A ver, llegar a ser un país de renta media ya es un logro enorme, no nos engañemos. Pero el informe lo deja claro. Para muchos, el verdadero muro está en dar el siguiente salto. Ese salto hacia una prosperidad, digamos, compartida y que dure en el tiempo. Entiendo. Pues nuestra tarea hoy es intentar entender por qué ese motor de crecimiento a veces se gripa. ¿Y qué caminos hay para reactivarlo? Claro, siguiendo un poco las pistas que da este estudio. Nos vamos a centrar en las dinámicas de cambio, en las resistencias que aparecen y en las estrategias que hacen falta. Por ejemplo, ese marco que llaman 1I, 2I, 3I que propone el informe. Pues vamos a ello. El punto de partida es ese estancamiento que preocupa, ¿verdad? Muchos países consiguen dejar atrás la pobreza, llegan a ese nivel medio de ingresos, pero luego, ¡zas!, el progreso se frena. Muchísimo. Sí, sí. Hay un dato en el informe que a mí me ha llamado mucho la atención. Si comparamos la renta per cápita de estos países de renta media con la de Estados Unidos, que se usa como referencia, ¿no?, la frontera económica, pues esa distancia apenas se ha reducido en décadas. Hablamos de décadas. Es un dato que impacta, sí. La verdad es que ilustra muy bien que el desarrollo no es una escalera que subes de forma automática y ya está. El informe lo subraya bastante. En los últimos 34 años, solo 34 economías han conseguido graduarse, pasar de renta media a renta alta. ¿Solo 34? Solo 34. En más de 3 décadas. Vaya, es una cifra que, bueno, te hace pensar. Desde luego. Y ahí encaja ese concepto que mencionabas, la trampa de la renta media. ¿Qué quiere decir exactamente según el Banco Mundial? ¿Es como una condena? Comprendo. No. El término, que lo acuñaron ellos mismos por allá por 2007, no sugiere un destino inevitable, ¿eh? No es una condena. Pero sí que advierte que para superar esta fase hace falta un cambio de estrategia fundamental. Las políticas, las instituciones que te sirvieron para salir de la pobreza, basadas sobre todo en acumular capital y mano de obra barata, pues ya no son suficientes. No bastan para alcanzar la riqueza y, digamos, una economía más sofisticada. Comprendo. Lo que funcionó para el primer empujón ya no sirve para el siguiente. Hay que cambiar de marcha, ¿no? Exacto. El informe argumenta que las perspectivas de crecimiento dependen cada vez menos de la simple acumulación, lo que llama la estrategia 1I, la inversión básica, digamos, y mucho más de aumentar la sofisticación productiva. Ajá. Y esto significa, primero, absorber y adaptar tecnología y conocimiento de fuera, eso es la fase de infusión, y ya después, desarrollar la capacidad propia para generar innovación. Y claro, el contexto actual no parece que lo ponga fácil. El informe menciona espacios que se reducen para maniobrar. Sí, ese es un elemento importante, la verdad, que complica bastante el panorama. A ver, tienes las tensiones geopolíticas que fragmentan el comercio, la inversión, y eso dificulta el acceso a mercados, a tecnología. Luego, muchos países arrastran deudas altísimas que les limitan los recursos. Ya. Encima, afrontan un envejecimiento de la población muy acelerado, mucho más rápido que el que vivieron los países hoy ricos, y por supuesto la urgencia del clima, ¿no? La acción climática exige inversiones enormes, cambios regulatorios, todos estos factores pues te restringen las opciones. Un escenario complejo, sí. Pero bueno, el informe no solo diagnostica, también ofrece un marco para entender cómo avanzar. Esas 3 estrategias sucesivas que decías: inversión, infusión e innovación. Vamos a desgranar un poco ese marco 1I, 2I, 3I. Sí, es una forma útil de verlo, yo creo. La primera fase, 1I, inversión, es poner los cimientos, acumular capital físico, máquinas, infraestructuras, y humano, educación básica, salud. Es el motor inicial, digamos, para salir de la pobreza. Los cimientos, de acuerdo. ¿Y la segunda fase? La de infusión. ¿Parece clave, según lo que comentas? Lo es. Es la 2I, inversión plus infusión. Aquí el foco cambia. Se pone en aprender de fuera. Se trata de importar activamente tecnología,
conocimientos técnicos, modelos de gestión, que ya funcionan en otros sitios. Pero ojo, adaptándolos al contexto local. Y conseguir que eso se difunda por toda la economía. Vale. Para esto ya necesitas una fuerza laboral pues con más cualificación y una economía relativamente abierta, claro. El informe da ejemplos interesantes aquí, como Corea del Sur en los 70 y 80, ¿no? Que incentivaba a sus grandes empresas, los chaebols, a absorber tecnología de fuera. O Chile, que adaptó la tecnología noruega para criar salmones y se convirtió en una potencia. Son buenos ejemplos, sí, de infusión deliberada y con éxito. Y después, pues idealmente, viene la tercera fase. 3I. Inversión plus infusión plus innovación. Aquí es donde el país pasa de ser principalmente un adaptador a ser un creador de conocimiento nuevo, a generar tecnología con impacto global. Ya a jugar en otra liga, digamos. Exacto. Esto ya exige talento humano muy especializado. Científicos, ingenieros, instituciones fuertes que protejan la propiedad intelectual, que financien la I+D, y mercados muy competitivos. Y el caso de Corea otra vez ilustra esa evolución. El informe muestra cómo, a medida que sus empresas se acercaban a la frontera tecnológica, el apoyo público cambió. Pasó de facilitar la copia a impulsar la I+D propia. Justo. Pero ojo, el informe lanza aquí una advertencia que me parece fundamental. La fase de infusión es crucial. No hay que menospreciarla. Intentar saltar directamente de la inversión básica a la innovación de frontera, eso que a veces llaman leapfrogging, a menudo acaba mal. Es un despilfarro de recursos. Suena lógico, sí. Es como querer correr una maratón sin haber entrenado las distancias intermedias, ¿sabes? Entiendo. ¿Hay ejemplos de ese riesgo? ¿De intentar saltarse pasos? Pues mira, el informe contrasta la trayectoria de Brasil con la de Corea del Sur de forma bastante gráfica. Mientras Corea se centró primero en absorber y luego en innovar, y vio cómo su productividad laboral se triplicaba respecto a Estados Unidos entre 1980 y 2019, Brasil, que en ciertos momentos puso mucho énfasis en generar patentes sin tener una base sólida de difusión tecnológica, pues vio cómo su productividad relativa caía en el mismo periodo. Vaya diferencia. Subraya que no hay atajos fáciles, me parece a mí. Una lección potente, sí. Y supongo que la velocidad para pasar de una fase a otra tampoco es igual para todos. No, claro que no. Depende muchísimo de las políticas que apliques, de las condiciones de partida. Por ejemplo, el informe menciona que tras la caída del comunismo, Estonia y Polonia avanzaron más rápido que Bulgaria, en parte porque atrajeron más inversión extranjera e hicieron reformas que facilitaron esa infusión de capital y conocimiento. Vale, tenemos entonces esas fases. Inversión, infusión, innovación. Pero, ¿qué es lo que impulsa de verdad este proceso de transformación económica? El informe se basa en la idea de la destrucción creativa, de Schumpeter, pero le da una vuelta, ¿no? La actualiza. Sí, la visión moderna, digamos, influida por economistas como Adion, Howitt, Axikit, es más rica. Reconoce que tanto las empresas nuevas, las entrantes, como las que ya están, las incumbentes, juegan un papel vital. Ambas pueden generar valor e innovación, a menudo en una dinámica compleja, de competencia y colaboración. No es simplemente que lo nuevo barre a lo viejo y ya está. El informe lo ilustra bien. Pienso en el sector de servicios informáticos en India, donde gigantes como Tata Consultancy Services han coexistido y crecido junto a empresas más nuevas, como Infosys, o en Estados Unidos, con IBM reinventándose constantemente frente a HP, Dell, Microsoft, Oracle. Precisamente. Y para entender cómo funciona este motor de cambio, el informe propone analizar la interacción de tres fuerzas clave: creación, preservación y destrucción. Suena interesante. Empecemos por la fuerza de creación, la capacidad de generar nuevo valor. ¿Cuál es el diagnóstico para los países de renta media? ¿Cómo andan de creación? Pues a menudo esta fuerza es débil, insuficiente. Un síntoma muy común es que las empresas no crecen lo suficiente. El informe habla del fenómeno flat and stay. Muchas empresas en países como India, México, Perú, nacen pequeñas y se quedan así. Planas. Sobreviven, pero no escalan. Ajá. En contraste con dinámicas más de up or out, o creces o sales del mercado, que ves en economías como la estadounidense. Esto sugiere que hay problemas de fondo en cómo se asignan los recursos. ¿Problemas en la asignación? ¿De qué tipo? ¿A qué te refieres? Principalmente de talento y de capital. A ver, en cuanto al talento,
Sigue habiendo muy poca movilidad social entre generaciones. El origen familiar influye demasiado en las oportunidades, y eso limita que la gente ascienda por mérito propio. Además, las brechas de género siguen siendo enormes, desaprovechando el potencial de la mitad de la población. Increíble que siga pasando eso. Y en cuanto al capital, pues la financiación para empresas nuevas con potencial de crecimiento, el capital riesgo, por ejemplo, es muy escasa. Y en general, la capacidad de innovación propia suele ser limitada. Poca inversión en I+D, pocos investigadores. Entendido. Una creación algo débil. Pasemos a la fuerza de preservación. Esto suena a resistencia al cambio, ¿no? A los que no quieren que nada cambie. Justamente, son los factores que frenan, que bloquean, que esa reasignación de recursos hacia usos más productivos ocurra. Los actores principales aquí suelen ser los incumbentes poderosos, grandes empresas privadas, las empresas estatales públicas, las EEPs, que a menudo tienen una protección especial, élites económicas y sociales ya consolidadas, y también normas sociales muy arraigadas, como las patriarcales, que limitan las oportunidades para ciertos grupos. ¿Y cómo ejercen esa resistencia? Porque no siempre será diciendo no quiero cambiar. Claro. A menudo operan a través de la captura de las instituciones, influyen en cómo se diseñan las leyes, las normativas de cada sector, las políticas educativas, el acceso a financiación, a licencias. Buscan mantener un status quo que las beneficia, aunque eso signifique frenar la competencia, la innovación o la movilidad social. ¿Ponen palos en las ruedas, digamos? Regulaciones que crean barreras para que entren nuevos competidores, o incluso algo tan básico y tremendo como el caso de residentes en favelas de Río que dicen que su dirección postal es un obstáculo directo para encontrar trabajo. Eso refleja una forma de exclusión brutal. Vaya tela. Es la inercia y los intereses creados actuando como un freno enorme. Y eso nos lleva a la tercera fuerza, la fuerza de destrucción. El nombre impacta un poco, pero se refiere a algo necesario, ¿verdad? Sí, se refiere al proceso, que a veces es doloroso, claro, pero es necesario, de desmantelar acuerdos, instituciones o incluso empresas que ya son ineficientes u obsoletas. Esto permite liberar recursos, capital, talento, mano de obra, que estaban ahí atrapados en actividades de poco valor, para que puedan irse a usos más productivos, más innovadores. Pero si la fuerza de preservación es tan fuerte como has descrito, esta fuerza de destrucción estará a menudo bloqueada o será muy débil, ¿no? Ese es precisamente el nudo gordiano en muchos países de renta media. La resistencia de los incumbentes frena este proceso de limpieza económica, por llamarlo así. Sin embargo, el informe apunta a algo crucial. Las crisis, sean económicas, políticas, sanitarias o incluso ecológicas como la climática, pueden actuar como catalizadores. Pueden debilitar temporalmente el poder de esos intereses creados y abrir ventanas de oportunidad para impulsar reformas estructurales profundas. Reformas que en tiempos de normalidad serían políticamente inviables. Entiendo. Entonces, esta tensión constante entre crear valor nuevo, preservar lo existente, a veces demasiado, y destruir lo obsoleto, define el desafío. ¿Cómo propone el informe que los países naveguen este lío? Menciona 3 principios de actuación: disciplinar, recompensar y aprovechar. Suena a una hoja de ruta interesante. Lo es, porque intenta ir un poco más allá de las recetas habituales, yo creo. Empecemos por disciplinar la incumbencia. A ver, la idea central no es atacar a las empresas que ya existen porque sí, ¿eh? Muchas son valiosas. El objetivo es asegurar que los mercados sean genuinamente disputables, o sea, que siempre exista la posibilidad real de que entren nuevos competidores si los que están se vuelven ineficientes o abusan de su poder. ¿Y cómo se consigue esa disputabilidad? ¿Cómo se asegura que puedan entrar otros? Pues retirando protecciones injustificadas, sobre todo a las empresas estatales públicas, las EEPs, que a menudo compiten con ventaja, aplicando de forma rigurosa las políticas de competencia para combatir cárteles, abusos de posición dominante. Vale. Es clave también debilitar normas sociales y legales que discriminan, por ejemplo, las que dificultan que las mujeres emprendan. El informe cita el programa Pro Mujer en México como un ejemplo positivo. Y fundamental, mantener y fomentar la apertura económica, al comercio, a la inversión extranjera y también al talento global, incluso buscando convertir la fuga de cerebros en ganancia de cerebros al conectar con la diáspora. Interesante eso último.
Y la política fiscal también puede jugar un papel, asegurando que las élites compitan por crear valor y no solo por acumular rentas. De acuerdo, disciplinar a los actores establecidos para asegurar la competencia. El segundo principio es recompensar el mérito. Esto sugiere un cambio de enfoque en las políticas públicas, ¿no? Ir más allá de las métricas de siempre. Exactamente. El informe argumenta que las políticas deben enfocarse menos en criterios superficiales como el tamaño de las empresas, por ejemplo, los subsidios indiscriminados a pymes solo por ser pequeñas o la distribución del ingreso en una foto fija, y más en el valor añadido real que generan las actividades económicas y en promover la movilidad social y económica. Buscar que el talento y el esfuerzo tengan recompensa de verdad. ¿Y cómo se traduce eso en políticas concretas? Para el talento, por ejemplo. Pues priorizando una educación básica de calidad que asegure habilidades fundamentales, leer, escribir, matemáticas, para toda la población, sin excepciones. Luego, una educación superior y técnica que sea relevante para lo que necesita el país, con énfasis en áreas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y modelos como la formación dual. Y, crucialmente, derribar las barreras que aún frenan el potencial femenino en la educación y en el trabajo. Y en cuanto al capital y las empresas, ¿cómo recompensar el mérito ahí? Evaluando y apoyando a las empresas en función de su contribución real al valor añadido, empleo de calidad, exportaciones, innovación, si adoptan tecnología, no solo por su tamaño, fomentando la modernización de la gestión empresarial como se vio en España, por ejemplo, durante su proceso de convergencia. Y, muy importante, creando ecosistemas que conecten a los emprendedores con potencial con la financiación adecuada, cerrando esa brecha de capital riesgo con mentores, con aceleradoras y con acceso a mercados. El informe menciona los programas de desarrollo de proveedores en Chile como un buen ejemplo. Tiene sentido enfocarse en el valor y la movilidad, sí. Y el tercer principio es aprovechar las crisis. Mencionaste antes que pueden ser oportunidades. El informe se centra en la climática, ¿no? Correcto. Se centra mucho en cómo la crisis climática y la necesaria transición energética, lejos de ser solo un lastre, pueden usarse como un catalizador potente para impulsar reformas modernizadoras. Propone 3 vías principales. Primero, globalizar la descarbonización. Los países de renta media tienen una oportunidad enorme para integrarse en las cadenas de valor globales de bienes y servicios verdes. ¿Cómo, por ejemplo? Pues componentes para renovables, baterías, hidrógeno verde, ayudarían así a reducir los costes globales de la transición. Pero, claro, esto requiere que los países ricos eviten el proteccionismo verde, que no pongan barreras. Una integración inteligente en la economía verde global. La segunda vía. Expandir masivamente la infraestructura baja en carbono. Esto es esencial. Pero uno de los mayores obstáculos es el coste tan alto del capital para financiar proyectos de energía renovable en muchos países de renta media. Es fundamental encontrar mecanismos, quizá con apoyo internacional, multilateral, para reducir este coste y que la inversión fluya. ¿Y es realista pensar que se puede crecer económicamente sin aumentar las emisiones? ¿Se puede desacoplar? El informe argumenta que sí, que es posible desacoplar el crecimiento económico de las emisiones. ¿Cómo? Pues combinando mejoras drásticas en la eficiencia energética, producir más con menos energía, y reduciendo la intensidad de carbono de la energía que se usa, sustituyendo fósiles por renovables. Ya. Bien, de hecho, fíjate, aumentar la productividad general de la economía puede ser bueno para el medio ambiente. El informe cita el caso de Brasil, donde aumentos de productividad agrícola han coincidido históricamente con reducciones en la deforestación. O sea que no es imposible. Bien, hemos cubierto bastante información clave de este informe. Si tratamos de destilar el mensaje central para quien nos escucha, salir de la trampa de la renta media no es solo aplicar recetas económicas estándar, no. Parece más un desafío complejo de gestionar esa tensión constante entre crear valor nuevo, la tendencia a preservar lo que hay, a veces demasiado, y la dificultad de destruir lo obsoleto para poder avanzar. Totalmente de acuerdo. Requiere un equilibrio político y social muy delicado. ¿Cómo apoyas a las empresas para que crezcan e innoven, pero sin quitarles la presión de la competencia? ¿Cómo desarrollas el talento de toda la población sin que el origen o el género sean una barrera? ¿Y cómo aseguras que ese crecimiento sea sostenible ambientalmente? Es complicado. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Parece que implica un cambio profundo de mentalidad y de métricas también, para los gobiernos y las sociedades.
Dejar de obsesionarse solo con el tamaño de las empresas o la foto fija de la desigualdad y empezar a medir y priorizar indicadores más dinámicos, más significativos. El valor añadido real que se genera, la movilidad social y económica efectiva de la gente, la intensidad de emisiones de la economía. Exacto. Y para cerrar con una reflexión que el propio informe sugiere de forma muy potente, fíjate, recuerda cómo la reducción de las barreras raciales y de género en Estados Unidos, sobre todo entre 1960 y 2010, no fue solo una cuestión de justicia social, es que también actuó como un motor potentísimo de crecimiento económico. Explicó una parte sustancial del aumento de la productividad en ese periodo. Aquí viene la conexión interesante. Sí, porque esto plantea una cuestión fundamental. Si los países de renta media actuales, donde viven esos 6.000 millones de personas, lograran liberar todo el potencial humano que hoy sigue, constreñido por pactos entre élites, por regulaciones obsoletas, por normas sociales restrictivas, ¿qué escala de progreso económico y social podríamos presenciar realmente? Es una pregunta que, bueno, da que pensar, ¿no?